Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente en este subcanal www.radiovictoriagt.com cuando son las 5:59 minutos, a veces un minuto antes, otras veces un minuto después del día 20 de mayo. Estamos ingresando a su pantalla móvil, allí donde usted se encuentre, ya sea en vivo o cuando esté en diferido. Saludamos a nuestros amigos y amigas de Rondas Campesinas del Perú que nos permiten ingresar a su canal de manera directa, pero también saludamos a nuestros amigos y amigas de Minca Comunicaciones Argentina, Al Carajo.org de Colombia, a Radio Dignidad, quienes también nos permiten ingresar a Radio Dignidad en Honduras de manera directa a su canal, a su audiencia y obviamente a los integrantes del espacio de Aviala Soberana. Vamos a dejar de compartir pantalla, ahora sí. A Rondas Campesinas, ya dijimos, a Codeca Guatemala, a Juventud Plurinacional de Guatemala también y a todos los otros canales, tanto en YouTube como también en X, que nos permiten entrar con este contenido a su página. Hoy es 20 de mayo, el mundo está un tanto consternado, por no decir menos. Hay países que han declarado hasta 3 días de duelo, como es el caso de Afganistán, como es el caso del Líbano, pero también el caso de Siria. ¿Y por qué? Porque falleció en un accidente de helicóptero el presidente, el que fue presidente de Irán, junto a sus 7 integrantes, incluido el canciller. Ayer cuando aquí era noche, estaban buscando y al final encontraron el cuerpo y los cuerpos de, en este caso, del expresidente Ebrahim Raisi. Y también ¿qué otra noticia nos llama? Y entonces, ¿ahora qué pasa en Irán? Dirán ustedes. Pues acaba de asumir el mando el primer vicepresidente por 50 días y habrá elecciones inmediatas. Y otra noticia, y debo de decirlo también antes de anunciar a nuestro invitado para hoy, la Corte Penal Internacional solicitó orden de captura contra el primer ministro de Israel por el caso del genocidio que están cometiendo contra el pueblo de Palestina. Y empezamos hoy anunciando que es Día Mundial de las Abejas, de ese insecto, de ese ser importante que posibilita la vida, especialmente en estos tiempos cuando la vida se está ausentándose del planeta. Aprendamos de las abejas a polinizar el mundo, trasladando de un lugar a otro amor, amorizar, dirían algunos filósofos. Estamos con el filósofo Nelson Maldonado, uno de los referentes del continente, pero también del mundo del África y para Europa, no solo del pensamiento de nuestro ancestro Frantz Fanon, del cual seguramente va a referir él, sino también del pensamiento decolonial en el continente. No voy a presentarlo a él, él se va a presentar y ustedes lo pueden buscar también en las redes, los contenidos que él tiene. Por favor, salude a la audiencia, Nelson, ya estás con nosotros. Bienvenido al www.radiovictoria.com. De esta manera empezamos nuestra transmisión. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todas y todos los que están escuchando esta mañana y que estarán escuchando durante, ¿no? A partir de estos días en las distintas grabaciones y transmisiones de esta conversación. Estoy muy agradecido de estar en este espacio compartiendo algunas ideas sobre temas que consideramos muy importantes. Por supuesto que sí, los agradecidos también somos nosotros, Nelson. Gracias por sumarte a este espacio. Estamos haciendo ese espacio de formación en Aviala la Soberana, de colonialidad, plurinacionalidad y buen vivir. Y Nelson va a estar el día 29 con nosotros compartiendo todo su conocimiento, bueno, parte de su conocimiento. Nelson, entrando al tema de la decolonialidad, usted viene del área de filosofía. El continente de Aviala ha sido, digamos, un sitio, un campo desde donde se aportó también con una filosofía bastante propia, como fueron las filosofías de la liberación, luego se llamaron filosofías latinoamericanas, etcétera. Desde esta perspectiva, entonces, ¿qué significa y cuáles son las implicancias de la propuesta de la decolonialidad desde la perspectiva filosófica, Nelson? Sí, creo que las implicaciones son muchísimas, pero por eso de señalar algunas que me parecen básicas y fundamentales, apuntaría a que desde la perspectiva de colonial hay un desafío a la forma usual en que pensamos o entendemos el tiempo o la temporalidad, el espacio o la espacialidad y la subjetividad. Es decir, con eso de la subjetividad, eso que llamamos, eso que somos nosotros y nosotras mismas y mismos, nuestra identidad, lo que tomamos como nuestro propio ser, ¿no?
Entonces, con respecto a la temporalidad, estamos ya muy acostumbrados a entender el tiempo y en particular la historia de una manera lineal, ¿no? Directa y ascendente, que va desde lo llamado primitivo y antiguo hasta lo tal llamado moderno. Pero la propuesta de Colonia nos invita a considerar esta perspectiva como una invención misma de la modernidad, no como algo natural que existe, que es parte de la naturaleza o del mundo o de las lógicas, ¿no? Con las que organizamos el mundo, sino como una construcción, y una construcción que también está vinculada a la reproducción de la colonialidad, porque, entre otras cosas, fueron pueblos originarios en las Américas, en Abya Yala, en África, los que se vieron como primitivos, se vieron como la base, la referencia para entender que es lo primitivo y por tanto lo que ha de superarse, lo que es menos que lo humano moderno. Entonces eso pues naturaliza cierto tipo de inferioridad, ¿no? Y pues la perspectiva de colonial apunta hacia una crítica de esta visión hegemónica de lo que es el tiempo, que es parte de la forma en que los estados están ordenados, en que cómo concebimos la historia de nuestras naciones, etcétera, pero también nos invita a considerar distintas formas de entender el tiempo, la temporalidad y de vivirlas, ¿no? Y ahí es que viene una gama muy múltiple y plural de visiones distintas del tiempo. También con respecto a la espacialidad, estamos muy acostumbradas y acostumbrados a pensar que la modernidad viene de lugares específicos, ¿no? De Europa y de, digamos, lugares donde descendientes europeos tomaron dominio, como los Estados Unidos, y que en esos lugares se cultiva la civilización y que nuestras tareas entonces imitar lo que ocurre en esos lugares. Eh, pero la perspectiva de colonial nos invita a ver las formas en que los discursos de civilización eh, han también estado vinculados, altamente vinculados con la justificación de la colonización, ¿no? Porque el colonizador se veía a sí mismo como que no tenía otro remedio que venir a otras partes, a otras tierras para ayudar a civilizar a los sujetos primitivos, inferiores, etcétera. Entonces, la cuestión del espacio siempre, Europa, el norte como referente de nuestros deseos, de nuestra forma de pensar el mundo, el globo, etcétera, ha estado inscrita en la forma en que vemos el mundo y la decolonialidad nos ayuda a cuestionar eso y también a eh, abrirle la puerta y considerar distintas visiones del espacio y de vivir en espacio. La misma noción de Abya Yala es una visión decolonial de la espacialidad de lo que en la conquista se llamó América y luego América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, pues, por ahí viene toda unas implicaciones muy contundentes con respecto a la especialidad y finalmente con respecto a la subjetividad, ¿no? O sea, se crea una subjetividad adecuada a ese tiempo colonial y a esa espacialidad colonial. E identidades que encajan perfectamente con ese espacio y ese tiempo. Y de ahí que la población mundial se clasifica alrededor de la noción de raza, como si fueran distintas razas perteneciendo a distintos lugares y representando distintas formas de ser en el pasado, en el presente, en el medio pasado, etcétera. Y eso es esa es la forma de clasificación social que se reproduce en los libros de escuela, ¿no? En nuestros recuentos, en la forma en que hacemos el censo del Estado, etcétera. Y eso está vinculado obviamente con el racismo y la división racial de la humanidad. Entonces, esto crea un contexto de una guerra permanente contra los grupos, esas subjetividades que son consideradas como no aptas o no capaces para producir por sí mismas la modernidad. Y eso es lo que lleva a un desastre y una catástrofe global donde todo está, la vida humana misma está en riesgo. Por supuesto que sí, la vida misma está en riesgo porque la modernidad, con sus contradicciones internas, como acaba de referirlo Nelson Maldonado, filósofo, pensador, referente del continente, nos está planteando y en esa situación estamos. Son las 6:09, estamos en esta conversar, en este abordaje, en este adelanto sobre desafíos de la decolonialidad con Nelson Maldonado. La otra cuestión, Nelson, que cuando se habla de la decolonialidad,
que se plantea es cuándo surge en la academia esta perspectiva, esta propuesta de colonial. Se habló en el continente de Abiyala que teníamos desde la filosofía, digamos, que se llamó latinoamericana, ¿no? Una filosofía reflejada, etcétera, ¿no? Que ocurría allá en Europa y luego copiábamos aquí con algunos ingredientes, pero al fin y al cabo era un reflejo. ¿En qué momento surge la decolonialidad como propuesta en el ámbito filosófico y de la academia, sobre todo? Sí, yo creo que, digamos, la ola más reciente de pensamiento decolonial y llamado así de forma explícita decolonial se remite a la coyuntura histórica de finales de los 80 y principios de los 90, cuando por un lado el socialismo realmente existente y el marxismo ortodoxo entran en una crisis profunda, ¿no? Por la deslegitimación de la Unión Soviética en el mundo y de ese proyecto estatista que se consideraba socialista estatista soviético. Por un lado, ¿no? Ese debilitamiento, esa crisis que ocurre, y por otro, dentro de ese hueco, de esa gran crisis de la izquierda, digamos, global, incluyendo en Abya Yala, el surgimiento o resurgimiento de movimientos y voces de pueblos originarios llamados indígenas, sobre todo en Abya Yala, pero también en otras partes del mundo, ante la cercanía del quinto centenario del llamado descubrimiento de las Américas. Y si uno ve la literatura en la academia, durante esa época de finales de los 80, de principios de los 90, está llena de múltiples, digamos cientos de estudios sobre el llamado descubrimiento. Y mucho de eso va ahí en la delantera, las voces de movimientos indígenas que están cuestionando el hecho de que se plantee celebrar el quinto centenario. Y la pregunta que se plantea es, ¿qué es realmente este llamado descubrimiento? ¿Qué ha implicado? ¿Y cómo es que después de 500 años todavía se plantea celebrarlo? Esa fue una pregunta crucial. Justo en un momento cuando, digamos, sectores de la intelectualidad más crítica, inclusive la intelectualidad mestiza más crítica, pero no solo están abiertos a distintas coordenadas sobre pensar el capitalismo, la modernidad, más allá de las doctrinas oficiales del marxismo, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay un cruce y un terreno fértil donde surge la noción de colonialidad y luego de decolonialidad a partir de eso. Ya no simplemente la decolonialidad, no refiriéndose a un momento de la historia de América Latina o de alguna parte del mundo, sino a una dimensión constitutiva de la modernidad occidental, ¿no? Y me parece a mí que esa era una perspectiva que no tuvimos que inventarnos, no se tuvo que inventar el concepto de colonialidad para que los pueblos originarios, combatientes en pueblos originarios, supieran que la modernidad era de por sí colonialidad, ¿no? Y entonces, pero surge ese vocabulario y a partir de ahí se crea todo dentro de la academia, se crea una nomenclatura, una forma de estudios que intentan avalar esas tesis. Y creo que eso es lo que llamamos en los últimos 30 y algo años, ¿no? Toda esa última ola de pensamiento decolonial. Pero eso no se puede entender sin olas previas de pensamiento decolonial que se remiten a, ¿no? A la otra coyuntura importante histórica, que ahí es donde Fanon escribió, la coyuntura de mitad del siglo XX, donde la crisis de Europa, de las guerras mundiales, está ligada también y se relaciona al surgimiento de una nueva ola de independencias en el mundo y una ola anterior, digamos, en la revolución haitiana a principios del siglo XIX, que también obedece a otra coyuntura y donde también me parece que hay un momento muy importante del giro decolonial. Entonces yo creo que hay que ver el giro decolonial de esa forma, no hay que pensar una genealogía, porque la decolonialidad ha existido por tanto tiempo como la colonialidad misma. Así que aunque nos refinamos ahora de una forma u otra, eso no quiere decir que la decolonialidad surge ahora o simplemente se inventa ahora. Muchas gracias por esa precisión, Nelson Maldonado, y a los amigos que nos están siguiendo por TikTok, que estoy transmitiendo aquí de manera rústica, rudimentaria, perdón,
por el teléfono. También saludamos, muy gracias por acercarse, muevan este contenido allí en TikTok donde se mueve más rápido. Y claro, la pregunta es que te condicionó, digamos, tu reflexión, porque la pregunta lo hice porque esa es la pregunta que normalmente se hacen en la academia institucional hegemónica, ¿no? ¿En qué momento surge? Pero muy bien lo dice Nelson. En el momento en que los invasores llegaron a estas tierras, allí surgió la decolonialidad, porque la decolonialidad no solamente es pensamiento, argumento lineal, riguroso, seguramente que sí, pero sobre todo también es actitud, ¿no? Y ahí, digamos, Nelson ha trabajado bastante cuando plantea el tema de Frantz Fanon, ¿no? Esta cuestión de la actitud, ¿no? La otra cuestión, Nelson, antes de pasar a los desafíos, la propuesta de la decolonialidad como reflexión, ¿no? Como se plantea ahora, tendríamos que pensarlo que únicamente surge aquí en Abya o también en otras partes, ya lo referiste, ¿no? Porque también yo soy quechua y yo existo en el continente, y lo voy a decir sin ningún resquemor, existo gracias a que llegaron los africanos como esclavos a estas tierras, ¿sí? Porque si los africanos no hubieran llegado, tendríamos la misma suerte los quechuas, los aymaras, los mayas, que los pueblos que estuvieron allí en lo que es Cuba o allí donde está la República Dominicana, prácticamente desaparecidos, ¿sí? Y entonces los africanos en buena medida nos salvaron porque en ese momento el papado dijo, son súbditos del rey, no los esclavicen, no los maten, y aquí están los del África, los negros. En ese sentido, entonces, la pregunta es por también cariño al África, a lo afro que está en nuestras sangres. ¿No estuvo la decolonialidad también en el África? Sí, bueno, como dijiste antes, la decolonialidad está y surge en todos los lugares donde se estructura la colonialidad. Entonces hay que verla en distintas partes del globo también. O sea, pensemos en Australia, pensemos en distintas partes de Asia, ¿no? Hay distintas, múltiples formas de decolonialidad. Pero si vamos a esos momentos iniciales estructurantes donde esa lógica se concretiza, la lógica de la colonialidad se concretiza y se empieza a globalizar, ese llamado momento del llamado descubrimiento, ese momento del llamado descubrimiento, sí, fueron ingredientes cruciales en esa arquitectura de la colonialidad, tanto la forma en que los europeos se empezaron a relacionar con los pueblos originarios en Abya, y empezando inclusive en el área que llamamos ahora del Caribe, ¿no? Eso es muy importante también. Fue en lugares como Española, La Española, Puerto Rico, otros lugares insulares en la región que recibieron ese primer embatido, y esa forma en como que ya empezó a determinar cómo los europeos empezaron a relacionarse con las comunidades que encontraban en esos territorios. Y fue ahí justamente, en la llamada isla de Hispaniola, o que también en la revolución haitiana, los líderes revolucionarios usaron el término indígena para la tierra, que era Haití. En Haití, en esa tierra, fueron donde también no solamente hubo un genocidio de comunidades indígenas, sino también la transportación, importación de personas que habían sido raptadas en África, campesinos, campesinas de África, y fueron traídas a las Américas como esclavas y esclavos. Y a partir de ahí surge una noción de, ¿no?, la esclavización de esas personas como algo justificable, y al final se convierte como algo natural, como si fueran poblaciones hechas para estar esclavizadas. Y creo que desde entonces no se puede pensar a Yala separado de África, ¿no? Eso tiene que ver con lo que hablábamos del espacio, cómo entendemos el espacio y el tiempo, ¿no? Y es bueno que traigas este tema, ¿no?, de la relación entre pueblos quechua, pueblos originarios, esa vinculación con el pueblo afro, porque en realidad desde entonces no se puede hablar de una como África allá y acá Yala, sino que esto que es Yala ya está conformado por por la presencia del pueblo afro, pero también que puede haber antecedido ese momento de la llamada conquista,
sino también de la forma en que lo negro es visto a partir de ahí en distintas partes del globo, ¿no? Entonces, digamos, lo que es el racismo antinegro también se convierte en un reto para muy cercano a nosotras y nosotros en Abya Yala. Y de nuevo, quisiera enfatizar el Caribe como esta zona de alta intensidad de estos encuentros tempranos, y por eso no es raro que del Caribe haya salido la revolución haitiana, haya salido Fanon y otros pensadores y pensadores, aunque demográficamente es más pequeño, ¿no? Pero porque ha sido candente y muy fuerte la presencia del colonialismo, dividiendo toda esa región en distintas lenguas, etcétera, creando tierras enteras como Martinica, donde la mayoría son personas negras. Entonces, eso no es ni África ni las Américas como si las Américas fuera distinto a África. Eso es una zona, ¿no? Una zona de cruces, de encuentro. Y mucho de las Américas es de la misma forma. Muchas gracias por llevarnos esa figura que a veces no lo tenemos en el imaginario, ¿no? De el Caribe como ese mundo, ese punto de encuentro de los y las colonizados. Y claro, en esa situación estamos, pero también de allí surgen, y ahí justamente surges tú también, ¿no? No lo dije, pero Nelson Maldonado es de Puerto Rico, al igual que el colega Ramón Grossfogel, y así podemos mencionar varios. Así, ahí también van alumbrando por ahí luces, y gracias por ello. Nelson, y otra cuestión, 6:20, tenemos unos minutitos más para hacerte un par de preguntas, y gracias amigos de TikTok que están siguiéndonos, por Facebook también nos están siguiendo por diferentes canales y por las radios. Eh, Está surgiendo un fenómeno de, voy a decirlo en nuestro lenguaje campesino, ¿no? Cotidiano, de la castración de las categorías que surgen como banderas de lucha, y los poderes fácticos se los apropian y lo castran. ¿Qué tenemos que hacer con categorías como la de colonialidad para que esto no ocurra? Y tal vez te engancho allí la pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos de la decolonialidad? ¿Se puede ser decolonial siendo, en el sentido, digamos, amplio del término, apolítico o confesándose apolítico, como ocurre con muchos neo-multiculturalismos? Sí, bueno, es genial que hagas esa pregunta porque justamente por la Fundación Frantz Fanon, y yo codirijo la Fundación Frantz Fanon con Mireille Fanon Méndez Franz, que es la hija de Frantz Fanon. Eh, y en el 2021, cuando estábamos conmemorando el 60 aniversario del fallecimiento de ese combatiente Frantz Fanon, militante, teórico, filósofo, psiquiatra, que escribió Los Condenados de la Tierra, como sabemos, un texto muy influyente en toda Villayala, en distintas partes del mundo. Y justamente también el 2021 era el 60 aniversario de la publicación de Los Condenados de la Tierra. Y justo ante esta proliferación de la terminología, de lo de colonial en la academia, inclusive la academia estadounidense en distintas partes, ¿no? Del mundo, hasta cierta proliferación en espacios particulares. Y una proliferación a veces, digamos, que se ha tomado despolitizado, desconectada de movimientos, decidimos hacer un llamado a pensar a distintos colectivos, a pensar la categoría de la decolonialidad combativa. Y desde entonces nos resistimos solamente a hablar de decolonialidad así de por más, sino porque a veces la decolonialidad se considera parte, digamos, la crítica al eurocentrismo. Entonces, digamos, uno puede criticar al eurocentrismo, pero todavía ser colonial en muchas otras dimensiones, ¿no? Y sobre todo uno puede ser un crítico de eurocentrismo, digamos, una persona que es experta en la crítica al eurocentrismo, pero no está vinculado con movimientos de lucha que no solamente están cuestionando el eurocentrismo, sino que están confrontando las manifestaciones contemporáneas de ese eurocentrismo en la sociedad en distintas partes, y están inventando nuevas formas de ser y de pensar en respuesta a ese eurocentrismo, ¿no? Entonces la noción de colonialidad combativa va esa en la dirección. La noción de combativa aparece en Fanon, en Los Condenados de la Tierra, y la van a encontrar de forma muy fuerte. Para Fanon, la descolonización era un acto combativo que no pasa desapercibido, es una transformación radical del mundo, ¿no? No es una cuestión puramente académica. Y también en Puerto Rico, en el 2019 tuvimos lo que se llamó el verano combativo del 2019, que fue un momento de una manifestaciones masivas
contra el gobernador entonces en la isla y unas manifestaciones que llevan a que el gobernador tenga que renunciar, ¿no? Y de ahí parte que lo combativo lo hemos tomado como un elemento importante para subrayar este elemento irreducible, digamos, político, militante de la noción de decolonialidad. Y ahí viene uno de los desafíos, también cómo construir entonces colectividades combativas que enlacen pueblos originarios que han estado desconectados con historias en tensión, que los conecten, que enlacen pueblos originarios con pueblos negros en Abya Yala, ¿no? Que enlace también la relevancia de los feminismos, de feminismo decolonial, por ejemplo, que también se ha prestado a, ¿no? a la tarea de conectar distintos grupos de mujeres negras, indígenas, mestizas, críticas, etcétera. Un ejercicio de coalición, de traer gente, de conjugar gentes y pueblos en la lucha, invitarlos a la lucha, es parte de los retos que tenemos en adelante y también de crear alianzas entre colectivos del llamado sur y del norte global, ¿no? Para poder mejor contrarrestar las iniciativas neocoloniales que vienen del norte y también las empresas extractivistas y los proyectos extractivistas y neocoloniales de empresas transnacionales, ¿no? Que eso, la coordinación entre distintos y múltiples colectivos, colectivas, combatientes en distintas partes del mundo es necesario para, para mejor llevar a cabo esa lucha. Y de ahí es que sale, de esa lucha es donde que está, digamos, es el fundamento del pensamiento y la praxis decolonial. Gracias, Nelson. Conversando, estamos con Nelson Maldonado cuando son 6:26 desde Argelia. Desde diferentes partes nos están mandando saludos. Tienes bastantes fans, seguidores, Nelson, y claro, y hay que celebrar eso, porque en todas partes hay inquietud por encontrar luces más allá de la modernidad, porque nuestro horizonte posible único que nos plantearon y que nos configuraron el cerebro, el sentir, el pensar, etcétera, ha llegado a su tope, producto de sus contradicciones internas, como decíamos, y en ese sentido tenemos que buscar horizontes y esa es la finalidad de este abordaje. Nelson, estás participando por primera vez en este espacio de Abya Yala Soberana. Seguramente deben haber otros espacios y cuanto más espacios se crean, mejor en el continente y a nivel mundial, mucho que mejor y eres también un referente, lo voy a decir así, por lo menos aquí en Guatemala, en el ámbito de lo que se llama el pensamiento progresista. Aquí únicamente llegó Gramsci, aquí no llegó Frantz Fanon, aquí no llegó Walter Memmi, pero sin embargo tú eres parte de esta Via Yala y estás entrando con esa propuesta, mostrándonos lo que fue el pensamiento y la actitud de Fanon. ¿Cuál es tu sentipensar al ser parte de estos espacios y encontrarte con nuevos colectivos quizás? Sí, no, para mí es una actividad necesaria. Estoy muy honrado de entrar en estos espacios, también como puertorriqueño, viniendo de un lugar que ha sido colonia durante más de los últimos 500 años para muchos de nosotras y nosotros. Es importante encontrar otros grupos, colectivas, colectivos, organizaciones anticoloniales, decoloniales en distintas partes del planeta y sobre todo en nuestra Via Yala para establecer lazos que no hemos, ¿no? Que estamos por forjar y fortalecer nuestras luchas. Así que para mí mucho de eso se trata, poder fortalecer la perspectiva, las luchas de movimiento, las perspectivas de movimiento y de ayudar, digamos, contribuir a alimentar las formas de pensamiento que nos llevan a estar unidas y unidos en esta lucha. Alimentar las formas de pensamiento en esta lucha a nivel continental, a nivel mundial. Esto es lo que nos plantea Nelson Maldonado en esta mañana, que hemos hecho la introducción a la introducción de lo que es el abordaje de la decolonialidad desde los aportes de Nelson Maldonado. Muchas gracias, Nelson, por estar con nosotros. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Nosotros volveremos el día miércoles ya con la transmisión en directo, digamos, del proceso de formación, pero seguramente mañana tendremos otra mañanera de esta natura. Y pues nada, en breve entonces nos encontraremos. Chau, chau.